Buenas tardes, mi nombre es Eisulay Santander, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El día de hoy les voy a hablar sobre los huesos que conforman el cráneo. Estos son 8 huesos, 2 pares y 4 impares. Vamos a empezar por el hueso frontal, que es un hueso impar central, asimétrico, y se encuentra en la parte del anteroposterior del cráneo. Dice que por delante de los huesos parietales y por arriba del esfenoides y montado sobre el etmoides y el macizo facial. Este hueso tiene 2 porciones, una vertical y una superior, regularmente convexa. Recibe el nombre de escama frontal y forma parte de la bóveda craneal. Tiene una porción horizontal e inferior que constituye parte de la base del cráneo, del piso etmoideo frontal y parte del techo de las órbitas. También hace parte de los senos etmoides frontales. Luego tenemos los huesos parietales. Este es un hueso plano, es un hueso par, tiene forma cuadrilátera con 2 caras, una endocraneal y otra exocraneal. Tiene 4 bordes con sus respectivos ángulos. En la cara exocraneal tenemos la línea curva temporal superior, la línea curva temporal inferior, la inminencia parietal y los agujeros parietales. En la cara endocraneal tenemos la fosa parietal, el hemicanal del seno longitudinal, las fositas de Pacini y la cresta silviana. Tiene un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. También tenemos el hueso temporal, que también hace parte del cráneo. Este se encuentra situado en la parte inferior y lateral del cráneo, posterior al esfenoides, anterior y lateral al occipital e inferior al parietal. Está constituido por una unión y 3 piezas óseas. Tiene una cara exocraneal y una cara endocraneal. Tenemos el hueso occipital, que es un hueso impar, es un hueso cóncavo, que en su cara interna y convexo en su cara externa. El hueso occipital posee una gran apertura en el agujero occipital. Dice que es el que comunica el cráneo con el canal raquídeo. Las partes más importantes del hueso occipital son la porción escamosa y la porción basilar. Tiene 2 suturas, la sutura lamboidea y la sutura occipital mastoidea. Tenemos el hueso esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso impar, está situado en la parte media de la base del cráneo, que forma parte de la estructura interna profunda de la cara y de las fosas nasales y del propio cráneo. Allí está la silla turca, que es donde se aloja la glándula hipófisis.
Se encuentra entre la porción horizontal del frontal y la porción basilar del occipital y las porciones escamosa y petrosa del hueso temporal. Luego tenemos el hueso etmoides. Este hueso es un hueso corto y compacto, central e impar y simétrico. Tiene 4 partes, una lámina vertical media y una lámina horizontal perpendicular. El hueso etmoides se encuentra situado por debajo de la parte horizontal y llenando la escotadura etmoidal del hueso frontal y anterior del esfenoides. Se articula con el hueso frontal, con los palatinos por detrás, con los huesos propios de la nariz por la parte de adelante y con el maxilar superior y el ungis por la parte de afuera, con el vómer y por la parte de abajo con el maxilar, con el cornete inferior, por la parte de abajo con el cornete inferior. Luego vienen los huesos de la cara, que entre los huesos de la cara decimos que son 14 huesos, 6 huesos pares y 2 huesos impares. Entonces empezamos por los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Este hueso es par, es corto y compacto. Tiene una forma cuadrilátera con 2 caras, inferior y posterior, y 4 bordes, uno superior, uno inferior, un borde externo y un borde lateral. Este hueso se articula por encima con el hueso frontal y por debajo con el maxilar superior. Su cara interna con la lámina perpendicular del etmoides. Luego tenemos el hueso vómer. Este hueso tiene forma laminar, cuadrangular, y constituye la parte posterior del tabique nasal, que divide la nariz en 2 fosas nasales, una izquierda y una derecha. Luego tenemos los cornetes. Estos son pares. También se le conoce con el nombre de conchas nasales. Estas son estructuras formadas por un hueso esponjoso que se ubica en la parte laterales de cada cámara nasal. Tiene 2 caras, una interna y una externa, y este hueso también tiene 2 bordes. Luego tenemos los huesos maxilares o cigomáticos superiores. Este hueso es un hueso par, es corto, impacto, que se encuentra situado en la parte más externa de la cara. Forma el pómulo de la cara y también contribuye a formar la órbita. Se articula con 4 huesos, arriba con el hueso frontal, abajo con el maxilar superior, atrás con el hueso
temporal y también con el hueso esfenoides. Luego tenemos el maxilar superior, que es un hueso par, corto y de forma irregular. Tiene 4 caras, una interna, una externa, tiene 4 bordes y 4 ángulos. En el interior de este hueso se encuentra una cavidad recubierta de mucosa y rellena de aire, la cual se denominan senos maxilares. Tiene un proceso donde se implantan los dientes. Luego tenemos el maxilar inferior o mandíbula, que es un hueso impar, plano, central y simétrico en forma de herradura. Este hueso se encuentra en la parte anterior y posterior e inferior de la cara. En este hueso también se implantan dientes. Luego tenemos el lagrimal o el hueso ungis, que es un hueso par, se encuentra situado en la cara medial de cada cavidad orbitaria, entre el frontal, el etmoides y el maxilar. Este hueso tiene forma de lámina ósea porque es delgada e irregular. Este hueso tiene 2 caras, una lateral y una medial, y tiene 4 bordes, uno anterior, uno posterior y uno anterior y uno posterior. Luego tenemos los huesos palatinos, que este es un hueso par, corto y compacto, tiene forma irregular y ayuda a la formación de la bóveda palatina. Tiene 2 porciones, una porción horizontal y una porción vertical. Tiene 2 caras, una superior y una inferior, y tiene 4 bordes también. Luego tenemos el hueso lagrimal o el hueso ungis, que este es un hueso par, que se encuentra situado en la cara medial de cada cavidad orbitaria. Se encuentra situado entre la lámina ósea, se encuentra situado entre el hueso frontal y el etmoides. Este hueso tiene 2 caras, una lateral y una medial, y también tiene 4 bordes, uno superior, uno interior y uno anterior y uno posterior. Y así terminamos los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Los huesos de la pelvis. Entre los huesos de la pelvis tenemos el hueso ilión, que es el hueso más grande de la pelvis. Es uno de los 3 huesos que conforma la cintura pélvica, la cual conecta la columna vertebral con las extremidades inferiores. Este hueso es un hueso ancho en forma de abanico, en el cual encontramos las crestas ilíacas. Luego tenemos el isquión. Este es un hueso que se encuentra en la porción posterior e inferior del coxal. Tiene forma plana, estrecha y curva. Luego tenemos el pubis. Este hace parte del hueso coxal y está situado en la parte frontal.
Eh, este está formado por un cuerpo anterior, una rama superior y una rama inferior. Luego tenemos el acetábulo, que es la porción articular cóncava de la superficie de la pelvis. El acetábulo es la cavidad del hueso coxal en la que se articula la cabeza del fémur. También tenemos el pubis, que también hace parte de la pelvis, y el pubis hace parte del hueso coxal, y este se encuentra situado en la parte frontal. Está formado por un cuerpo anterior, una rama superior y una rama inferior. Las dos ramas del pubis forman el agujero obturador. Los huesos que conforman la caja torácica. Dentro de los huesos que conforman la caja torácica tenemos el esternón, que es un hueso que se encuentra situado en el tórax. Es plano, impar, central y asimétrico. Está compuesto por varias piezas: el manubrio, el cuerpo del esternón y el apóndice sifoides. En la parte superior se articula con la clavícula por medio de una articulación llamada esternoclavicular. Y en los bordes laterales se articula con las costillas verdaderas por medio del cartílago esternoclavicular, y con las costillas falsas por medio de un solo cartílago. Tenemos la clavícula, que es un hueso de longitud considerable en forma de S. Este hueso se encuentra situado en la parte anterosuperior del tórax, junto con la escápula, los cuales forman la cintura escapular. Se extiende desde el esternón hasta el acromión. Tiene dos caras, una superior, una inferior. Tiene dos bordes, una anterior, una posterior, y tiene dos extremidades, una acromial y una external. También tenemos las costillas, que son huesos planos, curvos, que forman la caja torácica. Estos facilitan a la respiración y sirven de protección a algunos órganos internos del tórax, como el corazón. Las costillas en total son 12, 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Cada una de ellas tiene un cuerpo, tiene dos caras, una externa, una interna. Tiene dos bordes, uno superior y uno inferior, y tiene dos extremos, uno posterior y uno anterior. También tenemos la escápula, que es un hueso plano y triangular, que se ubica en la parte posterior o dorsolateral del tórax, entre la segunda y la séptima costilla. Conecta con el húmero y con la clavícula. Consta de un cuerpo, una espina y una apófisis coracoides.